¿Qué tal? Un saludo a todos allá en el auditorio. Bueno, hemos estado escuchando un panorama a nivel macroeconómico y fíjense que cuando estábamos diseñando este simposio, pues lo analizamos las líneas estratégicas de la Universidad Iberoamericana versus el bien común y los objetivos de desarrollo sostenible. Y uno de los temas que están presentes, uno de los temas es la migración. Creemos que es un problema muy diverso, muy complejo, y es algo que debemos de voltear a ver para poder atenderlo. Y qué mejor que el doctor Luis Zavala de Alba, que es director de Casa Monarca, un conocido que ya tengo de muchos años, que incluso me regaló un libro que él realizó de derechos humanos, muy interesante. Y bueno, pues tenemos a él para que nos dé el contexto y nos hable en qué circunstancias estamos, pero por otro lado le pusimos el término de innovación y esta parte de innovación que nos invita a las oportunidades, a la esperanza, a qué tenemos que hacer para ir construyendo. Y para ello hemos invitado a Germán Santillar, fundador de Oaxacanita Chocolate, que es una fábrica de chocolate, y es donde él da oportunidades, además de que tiene diversos proyectos en función de atender la raíz de la problemática. Creo que va a estar muy interesante, sobre todo que también Germán pues, ha sido invitado en TED, es conferencista y tiene muchos reconocimientos. Así que, Luis, adelante, te doy, ¿nos puedes dar un contexto de lo que es la migración? Bueno, voy a comenzar, no sé si se alcanza a apreciar, pero creo que primero agradecer la invitación en estos 15 minutos que me toca exponer. Voy a hacer una mirada un poco breve, pero importante del contexto migratorio actual, sobre todo porque si estamos hablando de innovación social para el bien común y los objetivos de desarrollo sostenible, un tema obligado por los grandes movimientos de personas que hay en el mundo, es precisamente el tema de la migración, de los migrantes. Y para esto quisiera presentar algunos datos duros de la Organización Internacional para las Migraciones, del Foro Económico Mundial de Davos y de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y particularmente hacer una mención del último informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre las expectativas del movimiento de personas a partir de la revisión del Pacto Global para una migración ordenada y segura y regular, del cual estuvimos Casa Monarca en el 2018 en la firma del pacto en Marrakech. En ese contexto nos ayuda a entender por qué hoy en día también los mismos objetivos de desarrollo sostenible hablan, en el objetivo 10 particularmente, de este contexto de la migración que hoy en día es importante identificar, reconocer. Ha habido un 3.5% de la población mundial son personas migrantes, un 48% de las personas migrantes son mujeres. En las casas de migrantes en el norte, en un principio cuando comenzamos nuestra labor, era un 80-20%. Hoy en día, por la pandemia y por distintos contextos de violencia en distintas partes del país, ha generado un aumento considerable de mujeres que viajan solas con menores. Una de cada 113 personas en el mundo es refugiada. De las personas forzadas a desplazarse, del 2017 al 2019 y al 2022, ha crecido más de 2 millones de personas obligadas a desplazarse. Si bien en 2017 hablábamos de 68.5 millones, hoy para el 2022 estamos hablando de más de 80 millones de personas en el mundo que han sido obligadas a desplazarse. Basta con reconocer Siria, basta con identificar ahora Ucrania, que lleva 2 millones casi de personas que han debido desplazarse. Basta reconocer también a Venezuela, con 6 millones de personas que han sido obligadas a desplazarse. 40% de los desplazados son niños, niñas. Estamos hablando de 34 millones. Cada 2 segundos una persona en el mundo es desplazada por la violencia, por la guerra, por la persecución. Y estamos hablando de más de 45.7 millones de desplazamientos internos, de los cuales más de 30 millones de personas son refugiadas.
En este contexto debemos entender entonces que ante el aumento considerable por cambio climático, por inseguridad, por desarrollo, por cuestiones relacionadas a la pobreza, ha habido un enorme movimiento en el mundo de personas migrantes. Y tan solo en México, cuando hablamos de personas migrantes, estamos hablando en un contexto también muy particular que nos lleva a identificar, a reconocer que este fenómeno también en México es importante en términos de lo que sigue pasando hoy en el mundo, sobre todo a partir, por ejemplo, de las personas repatriadas de Estados Unidos, en el contexto también de solicitudes de refugio, cómo cerramos el año 2021, el número de personas extranjeras que viven en México, los extranjeros presentados ante migración y obviamente pues un tema que es siempre de mucho debate y polarización en Estados Unidos, que es el tema de los migrantes, sobre todo por esta política antiinmigrante que se originó con el presidente Trump y cuya inercia continúa en la sociedad por este cambio de imaginarios, pero que nos lleva a identificar que hay más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, de los cuales 6.4 son indocumentados. Cuando la era de Trump, durante su periodo de presidente, hubo más de 250,000 retornos y esta administración, aunque pues ha manifestado una intención de mayor respeto a los derechos humanos, se están retornando más de 200,000 personas de Estados Unidos a México. Pudiéramos pensar en torno a las personas que han llegado a nuestras ciudades, que han transitado por nuestro país, y reconocer sobre todo, porque es importante, cuando hablamos de México, tenemos que hablar y reconocer que es un país de origen de las migraciones, de tránsito de las migraciones, de destino de las migraciones, pero también de retorno de las migraciones y últimamente de refugio de las personas migrantes. Este contexto de origen, tránsito, de destino, retorno y ahora refugio son las características que México tiene como país. Y hoy en día, obviamente, son pocos los países que tienen esta situación similar, quizá Marruecos, por eso se llevó a cabo ahí la conferencia del Pacto Mundial en el 2018, pero eso nos lleva a entender por qué estos movimientos en el mundo y sobre todo a nivel de México. ¿Cuáles son los factores que fomentan las migraciones que nos hemos dado cuenta en las casas de migrantes? Que escuchamos de todas las personas que llegan a nuestras casas. Todos buscan mejores condiciones de vida. Si no es por una reunificación familiar, lo es por condiciones económicas. Si no es por las condiciones sociales y de inseguridad, pero todas se resumen en mejores condiciones de vida. Y estos datos son datos que reconocemos del Banco Mundial y de la Agencia de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Y un elemento fundamental es la tasa de homicidios. Es una tasa de homicidios que se reconoce por un asesinato doloso por cada 100,000 habitantes. En este contexto, por eso, cuando nosotros hablamos de las personas migrantes, estamos hablando de un número que nos lleva a identificar del por qué las personas migrantes están constantemente en movimiento y por qué existen índices como el índice de desigualdad de Gini, que establece estos parámetros y que también nos hace ver enormes masas de desigualdad que llevan a las personas a migrar. Por tan solo para pensar del crime rate o la tasa de criminalidad, es precisamente Honduras, El Salvador, Guatemala, 2, 3 o 4 veces más de índice de criminalidad que en México. Aunque en México ya escaló a 50 asesinatos por cada 100,000 habitantes, Honduras, El Salvador y Guatemala, por ejemplo, la sola ciudad de San Pedro Sula en Honduras tiene una criminalidad de 138 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Con esto es para reconocer precisamente esta condición y necesidad de las personas de dejar sus comunidades de origen, porque los estados no pueden garantizar la vida, la libertad y la seguridad. Otro elemento importante es la tasa de pobreza. Tasa de pobreza extrema, que mide precisamente las 5 variables contenidas en cuanto a acceso a educación, a vivienda, salud, a trabajo, y que en esto, pues, Honduras, El Salvador, Guatemala, proporcionalmente tienen tasas de pobreza y tasas de pobreza extrema en relación con Estados Unidos. México tiene una tasa de pobreza extrema también, que ha crecido en el contexto de pandemia y ha crecido también por como decía la embajadora Marta Bárcena, pues en esta situación del COVID, de la desincentivar la inversión
el aumento considerable de esta estanflación que ha llevado a muchas personas a niveles de pobreza extrema. Algo que quisiera yo resaltar, que es un argumento poderosísimo, sobre todo para aquellas personas que pudieran tener o albergar lamentablemente un sentimiento antimigrante, es el crecimiento exponencial que ha habido en los últimos 17 meses. En el 2021 cerramos, esta cifra no está actualizada, una disculpa, con más de 50,000 millones de dólares en remesas. Hoy en día, imagínense ustedes, las remesas, lo que representan en 17 meses consecutivos que han llegado al país. Remesas que vienen de los mexicanos indocumentados o en situación irregular y aquellos documentados que envían entre 300 a 600 dólares a México, que van destinados a vivienda, a salud, a educación. Esto es importante. Si nosotros no podemos decir, o no deberíamos decir nada en contra de los migrantes cuando actualmente estamos en un contexto socioeconómico pues favorable en términos de los ingresos que generan los migrantes y que llegan a México, que no tiene que ver nada con la intervención del gobierno. Eso es solamente el dinero que envían mexicanos en Estados Unidos a México, y que hoy asciende a más de 55,000 millones de dólares. Y por ende, aumento del Producto Interno Bruto, y por ende, mejores condiciones de vida, y por ende también situaciones en las que debemos de pensar dos veces antes de hacer un juicio sobre los migrantes, cuando muchos mexicanos allá envían constantemente, y en los últimos 17 meses, insisto, ha aumentado el número de personas. ¿Cómo se reconoce en nuestra legislación al migrante? Bueno, según el artículo 3 establece que es el individuo que sale, transita o llega a un territorio de un distinto estado al de su residencia por cualquier tipo de motivación. Y como ya vimos, estas motivaciones o factores que fomentan la migración, que puede ser la unión simple y sencillamente del contexto de buscar la unificación familiar, de la situación de violencia, de inseguridad, como también de pobreza. Y bueno, algo que quisiéramos destacar y creemos fundamental es que estamos inmersos en una crisis humanitaria. Y la crisis humanitaria no está en el número de personas que son detenidas o enviadas a centros de detención. La crisis humanitaria está precisamente en 4 contextos muy particulares. Son migraciones forzadas, las personas migran porque tienen una necesidad de supervivencia a buscar mejores condiciones de vida. Las formas como se realizan las migraciones, y estas formas tienen que ver, lamentablemente, ante una política de contención, el que los contextos de personas migrantes sean originados también por la contención para buscar desesperadamente a un pollero o coyote, y que por ello nosotros todos los días somos testigos de camiones, de trailers que en doble caja encuentran a personas, a mujeres, niños, y que mueren también lamentablemente por falta de oxígeno, a veces por situaciones de calor. Y esto son las formas como se realizan, porque el crimen organizado ha encontrado la desesperación del migrante para cobrarles de 9 a 12,000 dólares para poder llegar a Estados Unidos. Las problemáticas que emprenden en el camino también es una realidad que todas las casas de migrantes vivimos. Al escuchar las historias que nos cuentan los migrantes porque tuvieron que pasar por un pollero, por un coyote, por la policía local, por los militares, y que han sido situaciones, simplemente quisiera poner un ejemplo muy crudo de hace un par de semanas, cuando 2 familias con menores entre 3 y 6 años bajan del tren, llegan a nuestra casa, les preguntamos por dónde pasaron, nos dijeron, porque conocemos la ruta, que al internarse después de Orizaba en un túnel, el crimen organizado subió al túnel, le ordenó al maquinista que no apagara la máquina, mientras ellos iban cobrando este derecho de subirse al tren, el crimen organizado, coludidos con a veces con garroteros, es decir, las personas que cuidan los trenes, pero que en ese contexto significó 4 horas de estar dentro de un túnel, por 4 horas que se convirtió en una cámara de gas, y murieron más de 8 bebés intoxicados en ese túnel. Nos decía la familia que ellos iban en los vagones de adelante, de carga, obviamente, mientras que muchos otros venían en los intermedios, y eso originó la muerte por asfixia de más de 8 bebés. Es son las historias que escuchamos de las personas que enfrentan esas problemáticas en su camino por una vida mejor. También son vistos como mercancías por el crimen organizado, y otra realidad importante es esta incapacidad de acción por parte de los estados en el tema de la migración. No hemos podido encontrar el Estado por esta extensión de la política norteamericana sin una política de contención, y eso ha hecho que el crimen organizado aproveche esta situación.
Y con eso termino, y antes de decir esta categoría de diferenciación, porque son importantes para poder entender el fenómeno migratorio, estamos hablando de migrantes forzados, es decir, de acuerdo a la situación o el contexto particular en el que salen los migrantes, y en este contexto obviamente son migraciones forzadas, ya sea porque han tenido que dejar sus comunidades de origen por pobreza, por violencia. El segundo contexto de diferenciación son las personas refugiadas. Cuando hablamos de personas refugiadas estamos hablando de lo que la Convención para la Asunción de los Refugiados establece como la puerta de entrada más noble del derecho internacional, del cual México forma parte, del cual 146 de la comunidad internacional son parte de esta convención, y que se refiere simple y sencillamente a aquellas personas que por fundados temores de ser perseguidos, precisamente se encuentran fuera de su país y no pueden, a causa de dichos temores, acogerse a la protección del país. Lamentablemente no existen refugiados climáticos, pese a que en el contexto de la Convención del 51, pues obviamente no se han actualizado, pero ya nos decía la COP26 en Escocia, lo importante es identificar que hay personas que han tenido que dejar sus comunidades porque no han podido garantizar libertad y seguridad de sus estados, y en esto tenemos que identificar como una categoría de protección internacional. Por eso los migrantes que llegan a Chiapas, a Tapachula, vienen a Monterrey o a Querétaro o a Saltillo con programas de integración local a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Casa Monarca, junto con otras 16 organizaciones en México, tenemos esos convenios de asociación con la ACNUR, y con ello establecemos programas de integración local para ayudar a las personas refugiadas que tienen esta protección. Luego, de acuerdo a nuestra ley, distinta a la legislación americana, existe la solicitud de refugio, que son personas que están solicitando este reconocimiento de su condición de refugiado, pero que se está evaluando a través de la agencia del Estado llamada la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En nuestra legislación es la Ley de Asilo Político, Protección Complementaria y Refugio la que establece estas condiciones para la evaluación definitiva, y que en México han ascendido ya a más de 165,000 personas refugiadas. Las personas apátridas, este contexto de las personas apátridas es algo muy difícil de entender en términos de lo que los estados a veces por una condición simple de racismo no quieren, no pueden o no tienen la capacidad para considerar como nacionales a los suyos o a otros que llegan. Es muy típico en la frontera entre Haití y República Dominicana, y fue una práctica que se originó simplemente por una cuestión racista, cuando los alemanes decidieron no reconocer la nacionalidad de los judíos y solamente le dieron una categoría de judíos, sin darles esa categoría de ciudadanos de reconocimiento alemán. Estas prácticas, lamentablemente, en el mundo se siguen dando entre personas apátridas. Y luego lo que conocemos nosotros, lo que llamamos como los deportados, en términos son retornados, quien regresa a México de forma involuntaria o inducida. Por ejemplo, la persona que ustedes ven en la foto es David, estuvo 11 años en Estados Unidos, un trabajador agrícola que llegó a nuestra casa, que durante 6 meses estuvo deambulando por la ciudad porque nadie podía o sabía darle información, que como migrante retornado, después de una redada de ICE, Immigration and Customs Enforcement de Estados Unidos, llegó a Monterrey, donde estamos nosotros ubicados, y en Monterrey se les dio esta asesoría para que él pudiera integrarse a trabajo. En este contexto, esas categorías de diferenciación es como nosotros identificamos a las personas migrantes. Todos los refugiados son migrantes, pero no todos los migrantes son refugiados. En este contexto, los migrantes pueden ser migrantes de tránsito o migrantes que in situ, porque nuestra legislación mexicana es más amplia que la legislación americana, y que por ende se pueden acoger a esta protección de asilo, de refugio, de protección complementaria, cuando han debido salir de su país por alguna causa de violencia social, que es donde se expande en nuestra legislación, extiende nuestra legislación, a diferencia de la legislación americana. Es por eso, pues, que debemos entender esas distintas categorías de diferenciación del por qué las personas migrantes, refugiadas, retornadas y desplazadas siguen un mismo patrón como fenómeno social, pero cada una tiene una categoría de diferenciación de acuerdo a su situación muy particular. Me voy a ir directamente ya a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, en donde Casa Monarca pues ha identificado, reconocido como elementos fundamentales de nuestra acción. El fin de la pobreza es acoger, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los más pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos. Es parte
de lo que nosotros en nuestra misión de acoger, proteger, promover, integrar, identificamos en el objetivo 1. El objetivo 10, reducción de desigualdades, concretamente tiene estas metas: facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura y regular, y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Aquí es donde precisamente identificamos o empatamos este tema de innovación social para el bien común y el desarrollo sostenible a través del compromiso con los migrantes en la reducción de las desigualdades. Y lo que también mencionaba incluso la embajadora Marta Bárcenas es la alianza para objetivos, es decir, fomentar, promover la constitución de alianzas en la esfera pública, público-privada y de la sociedad, aprovecha casos de migrantes. Los más de 120 casos de migrantes que hay por todo México y que, particularmente aquí en Monterrey, por ser un estado, Nuevo León, con los índices macroeconómicos quizá de más elevados en México, Monterrey se ha vuelto una ciudad de refugio. Y por eso, cada semana recibimos 100 personas a las cuales buscamos acoger, proteger, promover e integrar precisamente como organización. Y después quisiera dejar para ya las preguntas algunos mitos y realidades que hemos ido identificando en el contexto de la migración cuando estamos en distintos foros. Lo voy a dejar para las preguntas, mientras dejo aquí esta presentación para dar este espacio al siguiente expositor. Muchas gracias, Luis. Realmente nos has dado un contexto muy importante. Prácticamente nos has dado una cátedra en unos minutos, donde nos has explicado desde qué es el migrante, la problemática, los ingresos que le representan la migración a nuestro país. Algo muy importante que nos has señalado es esta parte de empatizar con el migrante. Ver que es una persona que realmente está migrando por una necesidad, por buscar otras oportunidades, pero los impactos que trae esta migración en el tejido social, en los valores también de la cultura, en el rompimiento a veces de familias, entonces, y el peligro que se enfrentan día a día. Pero también vemos la parte que decía yo, de innovación y qué podemos hacer, cómo podemos ir contribuyendo. Y por eso le daría la palabra a Germán Santillades para que nos platique un poco qué también nosotros podemos hacer incluso desde el sector empresarial o qué oportunidades podemos presentar para atender la raíz de estos problemas. Así que, bienvenido, Germán, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por la invitación para el simposio. Es un enorme gusto poder estar platicando esta tarde con ustedes sobre el trabajo que estamos realizando actualmente aquí en la Mixteca oaxaqueña. Y de manera muy breve les vamos a compartir, pues bueno, este camino que está por cumplir 7 años tratando de contribuir al desarrollo integral de comunidades orgullosamente indígenas de la región Mixteca de Oaxaca. Y fíjense que, bueno, pues como un contexto general, pues la Mixteca oaxaqueña es este lugar mágico lleno de tradiciones, de rituales, de mucho misticismo, donde la cultura se vive todos los días. Y es algo que nosotros como oaxaqueños, como habitantes del sur del país, tenemos muy arraigado. Y es que tenemos que reconocer que una de las tradiciones más importantes que nosotros tenemos en la región, pues tiene que ver con respecto al chocolate. Como ustedes saben, y digo, los que han venido aquí a Oaxaca anteriormente saben que en los eventos comunitarios más importantes siempre está el chocolate presente, y yo les quiero compartir que esta tradición tiene ya casi 800 años con nosotros y es una tradición orgullosamente mixteca, en el cual, pues bueno, su origen se encuentra marcado en el Códice Nutal, el cual pues es uno de los documentos más importantes que retratan la vida y las dinámicas sociales de la región mixteca de Oaxaca, donde bueno, pues vemos en la imagen que les estoy compartiendo el matrimonio entre 8 venado, garra de jaguar y 13 serpiente, y en esta imagen se retrata precisamente que antes para las bodas se utilizaba el chocolate para unirnos. Y esto es muy importante porque bajo un contexto social nosotros fuimos de las primeras culturas en el mundo que vieron en el chocolate pues un elemento de unión entre las personas. Tradicionalmente, pues bueno, el trabajo que nosotros estamos realizando
tiene un análisis muy profundo de las condiciones socioeconómicas y socioculturales que viven actualmente en la región mixteca de Oaxaca. Como ustedes saben, pues bueno, Oaxaca se encuentra dividido en 8 regiones culturales y una de ellas es la región mixteca, la cual, pues bueno, se compone de 155 municipios, de los cuales 153 pues viven de media a extrema marginación. De hecho, aunando a lo que nos comentaba el doctor Luis, la región mixteca de Oaxaca es considerada una de las regiones que más mano de obra exporta, principalmente hacia los Estados Unidos de América, y la falta de oportunidades profesionales ha hecho que muchas personas pues tengan la necesidad de viajar a diferentes sitios de México y de Estados Unidos de manera ilegal. Eso hace que muchos de nuestros pueblos se encuentren en un ciclo vicioso de retroceso, de falta de desarrollo, de falta de impulso. Y bueno, aproximadamente 7 años, comenzamos un ejercicio utilizando pues esta tradición chocolatera que tenemos en la Mixteca y combinamos pues estas características socioculturales y socioeconómicas y dimos inicio a una chocolatería que podía impulsar el trabajo de mujeres en mi comunidad para que ellas pudieran salir adelante y que sus familias también lo hicieran. Adicionalmente, nosotros sabemos que aquí en la Mixteca oaxaqueña pues tenemos muchas riquezas culturales y una de ellas tiene que ver con las artesanías de palma, las cuales pues bueno, por la llegada de los plásticos empezaron a ser desplazadas y bueno, los precios que representan en un mercado normal, pues muchas veces no eran costeables para los habitantes. Nosotros decidimos con la chocolatería impulsar el trabajo de estos artesanos de otras comunidades cercanas a nuestra comunidad y empezamos a desarrollar un chocolate que no solamente apoyara a las mujeres de mi pueblo, sino que también empezáramos a generar cadenas productivas a través de la elaboración de algunos de los empaques que actualmente manejamos nosotros en la chocolatería. Adicionalmente a eso, pues hablar de chocolate es hablar no solamente de uno de los aspectos más hermosos que tiene nuestro país, pero al mismo tiempo nos percatamos que México actualmente tiene pues condiciones muy complejas en torno a su campo. Bien o mal, sabemos que el promedio de edad de un campesino mexicano es de 63 años y aunado a eso, pues México, a pesar de ser considerada la cuna del chocolate, pues solamente estamos produciendo anualmente 30,000 toneladas de las 120,000 toneladas de cacao que consume nuestra industria aquí en México. Eso quiere decir que más o menos 4 de cada 5 chocolates que nos comemos aquí en México, que se producen aquí en México, están hechos con cacao extranjero y sin embargo nosotros tenemos condiciones climatológicas que permiten el cultivo de este grano tan importante para nuestra cultura. Y algo que nosotros hicimos aquí en la Mixteca fue pues recorrer los pueblos y conocimos a algunas personas que en sus patios traseros tenían árboles de cacao, que bueno, pues la historia se remonta a más de 500 años de esta tradición cacautera de la Mixteca, y nosotros decidimos como equipo pues empezar a dar capacitaciones formales a diferentes comunidades que existen en el sur de la Mixteca con la finalidad de poder rescatar este grano que nos dio tanta identidad hace tantos años. Entonces, Oaxacanita Chocolate, lo que nosotros hacemos es que somos la primer chocolatería en México que está trabajando directamente con comunidades orgullosamente indígenas de la región mixteca de Oaxaca, desde la cultivación del grano de cacao hasta su puesta en el mercado. Y algo de lo que muy emocionados es que el concepto que nosotros hemos logrado construir, pues también representa no solamente un tradicional modelo de negocios, sino que hemos logrado construir un modelo de justicia socioeconómica en la que podemos nosotros asegurarnos de que tenemos clientes muy grandes, ¿no? Hemos podido colocar productos con empresas como Meta, como Pfizer, como la Embajada de Estados Unidos en México, hacemos catas a nivel nacional, hemos hecho catas en Canadá, en Estados Unidos, y pues bueno, principalmente estos recursos de estas grandes empresas llegan a nuestras comunidades y pues con la producción del chocolate estamos generando un movimiento económico que nos permite a todos pues generar
bienestar dentro de las familias que participamos aquí en Oaxacanita, ¿no? Nosotros encontramos en el chocolate el pretexto perfecto para no solamente rescatar nuestra cultura, sino que al mismo tiempo podamos impulsar el desarrollo ambiental, social y también económico de las comunidades en las que estamos trabajando. Y bueno, aunado a eso, pues algo que creo que es muy importante tocar el tema y que bien ya han hecho mención los expositores pasados, es que ahora las nuevas empresas, las empresas sociales, deben de estar muy preocupadas por el impacto que están generando. Nosotros sabemos que tenemos incidencia en 12 de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos diferentes indicadores que, bueno, cada año estamos analizando para asegurarnos de que nuestras operaciones de verdad están cambiándole la vida a los colaboradores que tenemos. Y al mismo tiempo, pues como cualquier empresa tradicional, sabemos que el mercado del chocolate representa actualmente una muy buena oportunidad tanto de negocio como de representación cultural de México hacia el exterior. Parte del camino que nosotros hemos cruzado en Oaxacanita Chocolate ha tenido que ver mucho con el trabajo internacional que nosotros hacemos. Y es que, pues bueno, parte de nuestras actividades van muy enfocadas al desarrollo de alianzas con organismos tanto gubernamentales como privados para que podamos impulsar el desarrollo de nuestras actividades aquí en la Mixteca oaxaqueña. Déjenme compartirles que nosotros hemos podido ser pues, reconocidos por el gobierno de Obama como uno de los mejores emprendimientos sociales en todo el continente. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con quienes hemos colaborado en diferentes iniciativas. Al mismo tiempo, en 2018, la International Youth Foundation nos hace un reconocimiento público en Georgetown University como uno de los mejores 18 proyectos de emprendimiento a nivel mundial. Adicionalmente de eso, pues en 2019 el esfuerzo que hacemos en Oaxacanita fue reconocido por Meta como un caso de éxito a nivel internacional por la manera en la que nosotros estamos conectando a nuestras comunidades rurales con nuestros clientes y cómo es que estamos utilizando todas sus plataformas para darle dinamismo a las actividades que nosotros tenemos aquí en la chocolatería. Adicionalmente a eso, me es muy grato compartirles que el proyecto de la chocolatería el año pasado fue reconocido por la Organización de los Estados Americanos como ganador del reto Innovación del TIC Américas a nivel continental y al mismo tiempo el año pasado pudimos hacer nuestra primera presentación en TED Monterrey en la ciudad de California, bueno, en la ciudad de Monterrey en California. Hicimos la presentación de nuestra TED Talk donde pues hablamos precisamente de esta gran cultura chocolatera que tienen nuestros pueblos orgullosamente indígenas. Como dato adicional, ha sido tal el impacto que ha tenido nuestra plática que, pues bueno, ya rebasó el más de 1,5 millones de reproducciones, se ha podido compartir en 15 idiomas diferentes y el próximo abril vamos a estar dando un taller de chocolatería en Vancouver precisamente para hablar sobre esta gran riqueza cultural y tradicional que tenemos nosotros en la región mixteca de Oaxaca y que estamos impulsando pues a través de las actividades que realizamos en Oaxacanita Chocolate. Adicionalmente a eso, hemos podido abrir campo en Europa al mismo tiempo y bueno, pues la Westerwelle Foundation, que es la fundación que fundó Guido Westerwelle, quien fue primer ministro de Relaciones Exteriores del gobierno alemán, pues bueno, nos selecciona como una de las mejores organizaciones a nivel internacional de emprendimiento en mercados emergentes y pues al mismo tiempo estamos haciendo intercambios tanto pues culturales, de reconocimiento de mercado, de posible obtención de inversión para apoyar a las comunidades con las que estamos trabajando y pues cada día más el trabajo que nosotros realizamos se vuelve también relevante en un plano internacional. Con todo esto, quiero compartirles que nosotros somos la única chocolatería mexicana que ha sido reconocida a nivel internacional por el impacto social de sus operaciones y que también, pues bueno, a nivel México hemos podido generar también reconocimientos por las actividades que realizamos con la chocolatería. Actualmente tenemos más de 30 alianzas internacionales con organismos que nos apoyan a mejorar las actividades que tenemos en Oaxacanita, pero que al mismo tiempo
nos llena de muchísimo orgullo porque estas alianzas se traducen en impacto comunitario. Nosotros hemos podido generar programas de desarrollo de liderazgos, de emprendedores, hemos podido dar talleres de idiomas, hecho labor comunitaria, haciendo donaciones, tanto de libros, de suplementos médicos, de regalos para las comunidades, se ha podido trabajar aspectos de derechos humanos aquí en la región mixteca y al mismo tiempo, pues bueno, hemos podido impulsar también pues actividades que tienen que ver con el desarrollo de habilidades de STEAM para pues jóvenes y niños que están interesados en seguir estudiando y en seguir rompiendo estas barreras que tenemos culturales y educativas en la región. Adicionalmente a eso, como bien les estaba comentando al principio, en México tenemos un gran reto para poder trabajar tanto el campo como la producción de cacao en nuestro país. Por ese mismo motivo, nosotros el año pasado estamos muy contentos porque fundamos la Escuelita del Cacao, el cual es un ejercicio en el cual nosotros estamos empoderando a la siguiente generación de guardianes del planeta. Comenzamos a trabajar con niños y a través de talleres, a través de dinámicas y juegos, empezamos a enseñarles sobre la gran importancia que tiene el cacao y la cultura chocolatera en la región mixteca, y estamos muy emocionados porque ahora son los niños quienes de la mano de organizaciones como la nuestra están demostrándole al mundo que una nueva economía es posible, que una nueva visión de país es posible en la cual pues podemos trabajar por él desde que somos muy pequeñitos. Y bueno, pues este ejercicio de la Escuelita del Cacao estamos muy emocionados porque, pues bueno, lo comenzamos con apoyo del gobierno de Estados Unidos. Actualmente la siguiente fase vamos a tener apoyo de la Organización de los Estados Americanos y pues bueno, estamos dándole continuidad a varias actividades que tenemos relacionadas a la Escuelita del Cacao, siempre pues tratando de anteponer el interés común y el bienestar de las personas que participan dentro del proyecto de la chocolatería. Y bueno, pues gracias al chocolate, como bien se los había mencionado, que es nuestro pretexto fundamental, es que hemos podido no solamente producir ya más de 8 toneladas de chocolate que han sido vendidas en México, en Estados Unidos y Canadá, sino que hemos podido impactar a más de 3,500 personas en Oaxaca, en todo el estado de Oaxaca. Hemos podido construir ya más de 30 alianzas internacionales con las cuales estamos generando pues diferentes iniciativas para que se pueda trabajar de mejor manera en las comunidades que actualmente tenemos impacto, y pues todos los programas que hemos logrado construir han podido impactar en la vida pues de más de 150 comunidades donde se encuentran los beneficiarios que actualmente tenemos en la chocolatería, promoviendo la inclusión, la educación, derechos humanos y rompiendo pues estas barreras de género que actualmente se viven en las comunidades originarias de México. Y pues bueno, nosotros siempre lo vamos a mencionar, más que una chocolatería, ¿no? Más que una fábrica de chocolate, somos una fábrica de sueños, y que de manera muy humilde nosotros sabemos que pues a lo mejor y no estamos haciendo el mejor chocolate del mundo, ¿no? Porque en gusto se rompen géneros y sabemos que a todos nos gustan cosas diferentes, pero algo que sí estamos sumamente seguros es que estamos haciendo el mundo mejor a través del chocolate. Entonces, la verdad es que creo que este ejemplo que nosotros les estamos presentando al día de hoy no es descubrir el hilo negro, no es descubrir pues cosas imposibles, solamente es reconocer todas las riquezas culturales, tradicionales, ambientales, sociales que tenemos en nuestro país y empezar a trabajar en conjunto como comunidad para perseguir estos objetivos que nos permitan construir un mejor país para todos. Entonces, pues les agradezco muchísimo el espacio que nos dan para compartir el trabajo que actualmente hacemos y, no, hombre, un enorme gusto poder estar esta tarde con ustedes. Esperemos que les guste y, bueno, pues nos pueden contactar también como Oaxacanita Chocolate en redes sociales. Estaremos más que gustosos de poder compartir con ustedes más experiencias del trabajo que actualmente hacemos aquí en la Mixteca de Oaxaca. Muchísimas gracias. Has ganado algunos premios internacionales por el chocolate precisamente, pero algo muy importante es atacar de raíz ciertos problemas, y uno es, pues obviamente que no se dé la migración, o sea, que la gente no tenga la necesidad de abandonar su lugar
de nacimiento de él se pueda desarrollar. Y algo que tú nos estás planteando es, pues México y la región tienen la capacidad para producir el cacao de forma importante y no lo estamos haciendo. Entonces, creo que las oportunidades ahí están. Muchísimas gracias. Y rápidamente, como conclusión para cada uno de ellos, Luis, te preguntaría un poquito de esos mitos y realidades. ¿Qué podemos hacer a favor de las personas migrantes? Y de ahí, ¿qué hace Casa Monarca y cómo nos podemos sumar? Bueno, primero que nada, mientras nos acerquemos a las casas de migrantes para conocer las realidades, los entornos, las historias, siempre nos van a ayudar a cambiar la percepción y el imaginario de las personas migrantes y refugiadas, sin lugar a dudas. Los mitos que nosotros hemos descubierto, escuchado, cuando socializamos este tema, pues tiene que ver, por ejemplo, yo no soy racista ni xenófobo, pero me molestan los migrantes que me piden dinero por las calles. Entonces, el discurso se equipara precisamente a llamar a las personas como indeseables. Entonces tenemos que reconocer que lamentablemente un 80% de los mexicanos, según el encuentro de Mitofsky de enero del año pasado, perciben la realidad como indeseable. Luego otro mito, son delincuentes. Es culpable de tratar de ejercer precisamente su derecho a existir. Bien lo decía Germán, creo que es fundamental ese derecho a no migrar. Pero cuando migran lo hacen por buscar mejores condiciones de vida, por existir, por sobrevivir. Entonces, decir que son delincuentes significa criminalizar. No existe un solo dato duro que haya aumentado la seguridad por causa de las personas migrantes. Tercero, no es problema de mi país. Sí lo es. La migración es un hecho que nos atañe a todos como mexicanos. Y hay un desplazamiento forzado y fenómenos regionales que requieren precisamente nuestra atención. Otro mito. Primero hay que ayudar a los nuestros. Las casas de migrantes también ayudamos a las personas retornadas y mexicanas. Existe lugar y espacio para todos. Se puede ayudar porque los problemas nacionales se relacionan con la distribución extremadamente desigual de oportunidades precisamente y derechos que tienen, y a veces no los identificamos las personas migrantes y refugiadas que hay en nuestro país. Otro mito, nos quitarán empleo. Las migraciones representan contribuciones importantes al desarrollo de los países de origen de destino, tienden a incrementar la productividad, la competitividad, y por eso hay una necesidad enorme de empleos, y el día que podamos entender que en México, y concretamente les estoy platicando una experiencia que hace un par de semanas con un vicepresidente de una empresa china, nos pidió 7,000 trabajadores en 3 meses para esta empresa que estableció aquí en Monterrey. Entonces, eso nos lleva a entender la necesidad de la mano de obra de los migrantes, porque están respondiendo a esta necesidad de mano de obra. Y los flujos migratorios se mueven a partir de estos lugares donde hay trabajo. Es una invasión, también lamentablemente los medios a veces no contribuyen mucho, hablan de ola de migrantes, de invasión de migrantes, ola de haitianos, y aquí llegan 3.500 haitianos, pero llegan más de 30.000 centroamericanos. Entonces a veces esto imaginario está basado en la pura idea de exacerbar racismo, de generar rechazos, de desinformación. Y los últimos dos, no voy a tener el último, es, si dejamos que entren esto, van a llegar más. Los migrantes responden, los flujos responden precisamente a un límite demográfico. No van a llegar migrantes donde no haya necesidad de mano de obra o de condiciones de seguridad, de tal manera que es importante reconocer. Y por último, y no quiero entrar en un debate político, pero es una realidad que nos ha llegado en las casas de migrantes, nos está dejando entrar el presidente para que vayan y voten por él en el 2024. Tampoco es cierto, es un mito, porque los migrantes requieren un tiempo de nacionalización de más de 3 o 4 años. Nosotros decimos bromeando, ni que fueras Funes Mori y los Rayados, sacaste una mexicana y en 3 años conseguiste la nacionalidad. Pero para una nacionalidad se requieren 3 a 4 años. No es cierto que los está dejando entrar al gobierno para que voten. Ese es otro imaginario. Lamentablemente son mitos que no ayudan en nada a entender esta dinámica migratoria. Ojalá que la información, y con eso contesto puntualmente a tu pregunta, Walter, la información sobre el fenómeno migratorio es fundamental, es clave, datos duros del beneficio económico que traen las personas migrantes en todas las regiones donde llegan a establecer, a enriquecer con su mano de obra. Ojalá que hubiera más en todas las regiones de Centroamérica, más ejemplos como el de Germán, definitivamente. Todos pugnamos por el derecho a no migrar, pero condiciones de inseguridad y el contexto sociodemográfico, de inseguridad, llevan a veces a estos cambios sociodemográficos. Entonces,
de resumidas cuentas, acercarse a los albergues, conocer los albergues, informarse sobre la migración, identificarse, lamentablemente decía un colega de una casa de migrante, todos tenemos un Minitron dentro, y mientras no identifiquemos que a veces en nosotros existen esos elementos de clasismo, de exclusión, de rechazo, no vamos a poder afrontar el fenómeno migratorio. Ojalá, y como dice el Papa Francisco, lo veamos en estos 4 verbos que hay que conjugar: acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y defender sus derechos humanos. Esa es la misión de Casa Monarca. Gracias, Luis. Y ya para cerrar, y contigo concluimos, Germán, porque ya está el otro panel aquí listo. Bien, me gustaría nada más que nos dieras. Yo platicaba contigo y te decía, oye, Germán, y a lo mejor las cooperativas serían un camino para poder apoyar en la región y demás, y me decías, no, las cooperativas no funcionan aquí. Aquí lo que tenemos que buscar es el liderazgo y cómo lo fomentamos, e incluso tenías inversión de Estados Unidos para ese tipo de cosas. ¿Por qué nos platicas y nos das una conclusión rapidísima de 2 minutos, por favor? Sí, claro que sí, Walter. Pues de hecho, fíjate que nosotros algo que creemos que es fundamental es que para generar bienestar en nuestro país necesitamos participar todos. Y creo que se puede ver a diferentes niveles. Y me gustaría nada más compartirte los 3 niveles y cómo es que creo que en sociedad y en conjunto pudiéramos impulsarnos los unos a los otros. Primero, pues la sociedad tiene que ser cada vez más consciente de que el consumo y de que su consumo es muy importante y que siempre va a dictar pues los flujos económicos de nuestro país. Tenemos que hacer y crear una conciencia de reconocimiento al productor, de tratar de acortar estas cadenas logísticas para que, pues digamos que todo el peso o los pesos que nosotros gastamos, pues sí estén llegando a la gente que lo necesita y que produce estos bienes. Y al mismo tiempo, pues no regatear. Creo que algo que tenemos mucho aquí en el país es de que no nos gusta todavía valorar el trabajo que emana de las comunidades originarias, y eso es también muy importante para tratar de dignificar el trabajo que se hace en estos pueblos. En otro sentido, también las organizaciones. Yo creo que todas las organizaciones de la sociedad civil, inclusive hasta también escuelas, universidades, lo que ustedes están realizando en este momento es muy importante porque se debe de ver una colaboración constante entre organismos de este estilo con empresas sociales lideradas por jóvenes. Muchas veces se habla de que la juventud es el futuro de este país, pero también tenemos que ser muy honestos. Muy pocas organizaciones grandes toman el liderazgo para colaborar directamente con organizaciones juveniles. Entonces me gustaría ver que en el México del futuro, pues no, la edad no tuviera que ver como reto o como implicación para poder colaborar, porque creo que hoy en día ejemplos como nosotros hay muchísimos en el país. Nosotros conocemos a muchos emprendedores sociales en México que están dándolo todo todos los días para mejorar a su comunidad y que creo que están a la altura de poder colaborar con organismos muy grandes. Y en tercer lugar, algo que yo también pues digo, estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Luis, es que pues el gobierno tiene también que operar de 2 formas, creo, fundamentales. La primera es que debe de proporcionar todos los pues digamos, todos los servicios universales que tiene y está obligado a brindarnos, como es seguridad física, ¿no? Pues buenos sistemas de salud, buenos sistemas de infraestructura, que todo eso pudiera funcionar excelentemente bien. Pero otra cosa que es muy importante y que hemos dejado de lado desde hace casi más de 30, 40 años, es que no ha habido una legislación que impulse la creación de emprendimientos sociales. Empresas como nosotros, pues estamos siempre en 2 canchas, ¿no? Jugando como empresa tradicional, cumpliendo con nuestros impuestos, atendiendo reglamentaciones de comercio, pero por otro lado, pues también estamos batallando todo el tiempo pues para tratar de bajar recursos para los programas que estamos haciendo para la comunidad. Entonces, no hay como tal una cancha legal en la cual nosotros podamos jugar y en la cual se pueda promover la creación de estas empresas sociales. Entonces, creo que una vez que el Estado le permita a su juventud tener un marco legal en el cual
apoyar e impulsar el desarrollo de este tipo de empresas que tienen como objetivo sí generar recursos, pero que al mismo tiempo quieren impactar a su comunidad, creo que hasta ese momento no vamos a empezar a ver un cambio de economía aquí en el país. Entonces, pues bueno, creo que eso es muy importante y pues creo que todos estamos muy obligados a seguir impulsando la creación de nuevos liderazgos, porque creo que siempre hemos visto las mismas caras una y otra vez y creo que es muy importante que empecemos a buscar en nuestras comunidades a los líderes que están impulsando el cambio en ellas e impulsarlos. Creo que eso es una obligación que tenemos todos como mexicanos y creo que así, precisamente como lo llama el simposio, así se va a poder, pues no solamente tener innovación en nuestro país, sino que vamos a poder generar bien común. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Luis. Un panel exquisito. El tema, creo que hay que seguirlo poniendo sobre la mesa. Es un tema que tenemos que atender, que tenemos que fortalecer y que junto con la universidad, con la empresa y la sociedad debemos de darle atención. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo